Hola, ¿qué tal? Pues como siempre es un placer para nosotros verlos aquí, ver caras nuevas, nos llena mucho, de mucho gusto, de mucha alegría. Y desde luego las personas que ya somos de casa, ya somos parte de la familia Nueva Historia, bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga, mi nombre es Saúl Álvarez, tengo el placer de traer el mensaje en esta tarde. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en el video de este mensaje, bienvenido también, y esperamos que tanto las personas que nos están viendo como los que estamos ahorita presentes, el mensaje que sea de bendición para nuestra vida. Creemos que los mensajes son para desafiarnos, para que, pues, palabra de Dios que Él va a usar para que nos haga entender cosas en nuestra vida, nos haga cambiar actitudes, hábitos o lo que sea, a fin de que podamos enfocarnos hacia Dios, de que podamos vivir una nueva historia con Dios. ¿Ok? Y espero pues que sea este mensaje que sea de bendición para tu vida. Vamos a continuar con esta serie que se llama La Ley y la Gracia, culpables declarados inocentes. Esta serie está basada en el libro de Romanos y estamos ahora en el segundo episodio, el segundo mensaje de esta serie. La semana pasada iniciamos esta serie y hablábamos acerca de los culpables. ¿Quiénes eran los culpables? Tú y yo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos somos culpables. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Y si hay aquí alguien que no ha pecado nunca en su vida, puede levantar la mano y a lo mejor en ese momento va a ser arrebatados el cielo directamente porque todos hemos pecado. Pero yo nada más he dicho una mentira en mi vida y ya con eso somos pecadores. No podemos compararnos con el peor asesino en serie del mundo y decir, ya ves, soy una persona buena. Delante de Dios, un solo pecado nos hace condenarnos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la buena noticia, ¿ok? Y para esto vamos a abordar el libro de Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer 9 versículos del versículo 20 al 28. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basan en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Ok? El episodio del día de hoy es titulado La injusticia más justa. Caray, ¿cómo está eso? La injusticia más justa. Ahorita vamos a ver de qué se trata la injusticia más justa. Pero a grandes rasgos hay algo que me gustaría que nos enfocáramos y se nos quedara bien grabado en nuestro corazón. Y esto es que nadie, absolutamente nadie, puede ganarse la salvación por su propia cuenta, sino que solo es
por la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este mensaje y que pueda llegar a nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque permites que podamos estar preparados y listos para escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, porque de diferentes lugares nos has traído a este lugar. Has permitido que tuviéramos la oportunidad de estar aquí, Señor, y recibir la bendición que tienes para nosotros. Ya alabamos, nos gozamos en los cantos y en la alabanza, pero también, Señor, queremos poner atención a lo que tienes para nosotros en esta tarde. Que nuestro corazón esté abierto, receptivo, atento y humilde para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y al igual te pido especialmente por mí, Señor, para poder transmitir con sabiduría, con elocuencia, con claridad, pero sobre todo con tu espíritu el mensaje de esta tarde. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado cuál es la peor noticia que ha existido en la historia de la humanidad? Porque hay muchas noticias. Todos los días prendemos el noticiero y vemos noticias buenas, vemos noticias malas. Regularmente vemos más noticias malas, ¿verdad? Que noticias buenas. O posiblemente son las noticias que más se nos quedan, o las noticias que más venden, las noticias que más atraen. Pero es lo que hay. Noticias buenas, noticias malas. Pero respecto a las noticias malas, ¿cuál es la peor que has escuchado? Me puse a investigar como qué noticias son como las peores que han salido, sobre todo en nuestra era, ¿no? No había periódicos en la antigua Roma, no había periódicos en el Renacimiento todavía. Pero ya en nuestra era, en nuestra época, basado en los titulares de periódicos, vi 4 noticias que a lo mejor han consternado o gran parte del mundo, o al menos en México. Una de ellas es en 1929, la caída de la bolsa de valores en Wall Street. A lo mejor cayó una bolsa, pero fue la más importante del mundo y eso causó una caída en la economía en todo el mundo. Los mercados cayeron, empresas cerraron, millones de personas a lo largo del mundo perdieron sus trabajos. Fue la peor crisis económica que ha habido en la historia moderna. Y bueno, así se despertaron los mercados de un día para otro, ¡pum!, los valores se desplomaron. Muchos inversionistas se suicidaron al no poder contener esa ansiedad, esa angustia. Y pues bueno, fue una noticia que pasó a la historia. Otra noticia también que vemos que consternó muchos titulares a lo largo del mundo es esta. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Imagínense nada más. Ya después de haber vivido una guerra mundial, de repente amanecer con este titular. Acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Mi país va a participar? ¿O nos van a atacar? ¿O qué significa una guerra mundial? Yo creo que muchas personas sintieron como ese miedo, esa angustia. Hubo otra noticia que a lo mejor eso ya es más México, pero yo creo que causó mucha consternación. Fue en el año 68. Y hay una frase, no sé si la tienen en mente, 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué? Porque el 2 de octubre de 1968, en una manifestación de estudiantes universitarios y de prepa, el ejército mexicano arrasó, literalmente disparó a muchos estudiantes, los persiguió, fue hasta su casa a matarlos. Una matanza en este lugar que pues pasó a la historia de México como uno de los periodos más oscuros de la historia. Jóvenes siendo atacados, queriendo ser silenciados, pero de una manera tan brutal. Y desde luego, creo que a lo mejor estos 68 muchos han de decir, pues hombre, yo todavía ni nacía, o ya había nacido, pero estaba bien chiquillo, ni en cuenta de todo eso. Pero algo que a lo mejor a todos nos identifica, una mala noticia y más reciente, es cuando la OMS declaró que ya el coronavirus era una pandemia. No nada más una enfermedad que surgió allá en China, a lo lejos, sino que ya empezó a extenderse por todo el mundo y decir, ya es una pandemia que puede llegar tarde que temprano a nuestro país si es que no llegó ya. Fue una noticia muy triste, porque además de que nos llenó de mucha angustia y tristeza, porque
empezaron a contagiarse amigos y conocidos nuestros que posiblemente fallecieron durante esa época. Fue una noticia global que todavía hasta cierto punto continúa latente ese riesgo o esa angustia o ese temor o esa tristeza. Pero eso es lo que hacen las malas noticias. Las malas noticias llegan a nuestra vida para consternarnos, bueno, así las recibimos. Las malas noticias nos ponen tristes, nos ponen ansiosos, nos llenan de temor. Y eso son noticias que han sucedido en el mundo o en México. Pero ¿qué pasa con las malas noticias que llegan a tu vida en particular? A lo mejor cuando éramos estudiantes, una mala calificación era una mala noticia, ¿no? Ay, saqué 5 y ¿qué les voy a decir a mis papás? Un reporte. Pero ya conforme vamos creciendo, a lo mejor esas malas noticias son diferentes. No digo que son peores porque creo que eso depende de la persona o la situación de vida, pero nos van afectando cada vez más a nosotros. No es lo mismo a lo mejor para nosotros haber sacado una calificación reprobatoria en la escuela que ser despedidos de un día para otro en el trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a salir adelante con mis gastos? Un mal diagnóstico de salud. Una enfermedad fuerte que sabemos que muchas personas no han sobrevivido a eso. Ya sea nuestro o de algún familiar. Tienes esta enfermedad y está avanzando mucho. ¿Cómo tomas esas noticias? ¿Cómo te afectan esas noticias? ¿Qué pasa cuando llega a tu casa una carta con una demanda de divorcio? No es fácil. No es fácil recibir las buenas noticias para nosotros. Son fuertes, son impactantes. Y hay noticias que a lo mejor te impactan más que otras. Hay noticias que influyen más o cambian, trastornan más tu vida que otras. Pero déjame te digo que a pesar de estas noticias que pueden impactar tu vida y las noticias que pueden impactar el mundo, quiero compartirte la noticia, peor noticia de todas. Y esa noticia lo hablábamos la semana pasada. Esa noticia es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y tú lo sabes, tú has pecado. Yo no te conozco. Yo no sé de dónde vengas, cuál sea tu trasfondo, cuál sea tu historia. Pero lo que sí estoy seguro en tu vida es que tú has pecado. Tú has desobedecido a Dios. Tú has fallado, aunque sea en algo, a Dios. ¿Y por qué esa es mala noticia? Bueno, el pasaje que acabamos de leer nos dice que nadie puede convertirse o recuperar su salvación una vez que ha pecado. Nadie. ¿Qué es salvación? El pasaje nos habla acerca de un castigo y la semana pasada veíamos en Romanos 2, el versículo 5 específicamente, que ese castigo es padecer la ira de Dios. Caray. Muchas personas tenemos en mente la idea de la balanza moral. ¿Qué es la balanza moral? La balanza moral implica que nosotros somos culpables o inocentes, depende de qué tantas buenas obras hagamos o malas obras. Se pone una balanza y dices, una buena obra, una mala obra. Estoy en equilibrio. Una buena obra, una mala obra. Ya, sigo en equilibrio. Y como dicen, el 5.5 sube a 6. Bueno, ya pasé. Y se enfocan las personas en eso. Buena obra, buena obra, buena obra. Y me equivoqué, pero bueno, es un error. Mi balanza se inclina más hacia lo bueno. Y como tengo 10 obras buenas y solo una obra mala, entonces soy una buena persona. Y como soy una buena persona, entonces soy candidato a ir al cielo. Si en este momento me muero, sin problema, soy más bueno que malo, entonces quiere decir que Dios va a abrir la puerta y vente, mi hijo, eres una muy buena persona. Le echas ganas a la vida. Sí, te equivocaste una que otra vez, pero no importa, eres más bueno que malo. ¿Sabes qué? Ese sistema no es bíblico. Ese sistema no es bíblico. No es lo que Dios tiene para justificar o para llevar a cabo su justicia. La justicia de Dios es más parecido a un juicio civil. ¿Qué es un juicio civil o cómo lleva a cabo el juicio civil? El juicio civil no vas delante del juez después de que mataste a una persona
Y dices, mire juez, tiene razón, yo lo maté. Es que me caía bien mal mi vecino. Siempre le decía que cuidara a su perro, nunca lo cuidó. Llegaba, hacía popó en mi cochera y siempre llegaba, bajaba del carro y lo pisaba y le advertía y le advertía, nunca hizo nada, se burlaba de mí y pues sí, lo maté. Pero pues es el único error que he cometido como ciudadano. Pago mis impuestos, no he cometido ningún otro delito, respeto los límites de velocidad. En todo lo demás estoy bien. Soy un buen ciudadano. Nada más maté a una persona. Y créame que nunca más voy a volver a hacerlo. ¿Qué va a decir el juez? Ah, no, sí es cierto, sí. En general es un buen ciudadano. Está bien, te la paso. ¿Así funciona la justicia civil? Claro que no. No eres buen ciudadano por las cosas buenas que haces, sino porque no haces cosas malas. Y en el momento en que haces una cosa mala, tienes que pagar por eso. Ya eres culpable. Las obras buenas de civilidad no te hacen inocente por lo malo que haces. No va a decir el tránsito después de que te pasaste el alto. ¿Quién es? Ah, no hombre, yo lo conozco a usted, es una buena persona. Está bien, no se preocupe, ya se pasó el alto, pero eso se justifica por todo lo bueno que hace. No. Bueno, si el tránsito es una persona justa, para empezar no te va a pedir mordida y te va a decir, lo siento, yo lo conozco, es una persona honrada, es una persona honesta. Ni tan honesta, ¿verdad? Porque se saltó el alto, pero lo siento, voy a infraccionarlo. Te infracciona y tienes que pagar por eso. De la misma manera, todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido a Dios. Hemos hecho cosas buenas que, bueno, nos pueden aplaudir y todo. La gente en general te puede aplaudir y decir, eres muy buena persona. Pero delante de Dios tú y yo sabemos que no es así. Delante de Dios sabemos que tú y yo hemos fallado. Poniéndonos no con el estándar de la gente, sino con el estándar de Dios, sabemos que somos culpables. Y esa culpabilidad nos lleva a la condenación. Y la condenación es la ira de Dios. ¿Cómo es posible? Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 31, dice que es muy aterrador caer en las manos del Dios vivo. Dice, es una horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Y el escritor de Hebreos le está diciendo a la iglesia, esfuércense, no renuncien, iglesia. Dios ya los rescató, no se les ocurra regresar de donde vinieron, regresar a las cosas malas que habían hecho, porque no saben lo que les espera, caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo es posible que Dios sea ese Dios tan aterrador? A mí me lo habían contado que era un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. ¿En qué momento se transformó en un Dios aterrador? Bueno, más que una persona que le guste torturar. Así como Dios sí es una persona misericordiosa, sí es una persona llena de amor, pero es una persona justa. ¿Qué quiere decir? Que no es como estos jueces corruptos que dicen, bueno, pues sí eres culpable, pero como eres mi amigo, pero como eres mi hijo, como tienes palancas con personas importantes en el gobierno, no pasa nada. Sigue adelante tu vida, puedes cometer los crímenes que quieras, eres delincuente y no pasa nada. Dios no es así. Dios es justo. Dios es justo. Lo que nosotros a veces vemos como que buena onda el juez, buena onda el tránsito que me la pasó, eso en realidad es una injusticia. Dios no es injusto. Y Dios nos condena. Nos pone en una situación de condenación porque es su ley. Hemos roto su ley. Y la ley de Dios no la pasa nadie, no la brinca nadie. El apóstol Pedro un día les estuvo predicando a los judíos en una fiesta que se llama Pentecostés, que pasó después de la muerte del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús ya había ascendido al cielo. Y en esa fiesta de Pentecostés empieza a hablarle a un montón de judíos. Y les empieza a decir, judíos, el Mesías que estábamos esperando por siglos ya vino. Jesús de Nazaret. Y cumplió las profecías que estaban escritas acerca de él. ¿Y saben qué hicieron? ¿Lo recibieron? ¿Lo honraron? ¿Lo aplaudieron? No. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Mataron al Hijo de Dios. Cuando
Pedro les explica a los judíos lo que hicieron con el Hijo de Dios. Dice en el capítulo 2, el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hicimos? Recibieron la mala noticia. Recibieron la mala noticia. Y ellos fueron conscientes de esta mala noticia. Eres culpable. Eres culpable. Y esa mala noticia es la que tenemos que ser bien conscientes. Tú y yo somos culpables. Porque a lo mejor ellos físicamente entregaron a Jesús a los romanos y los romanos físicamente lo agarraron y lo crucificaron en la cruz. Pero déjame decirte que fueron los pecados de los romanos, los pecados de los judíos y los pecados tuyos y míos los que verdaderamente llevaron a Jesús a la cruz. Tú y yo somos tan culpables como los judíos de Pentecostés y tan culpables como los romanos que clavaron las manos del Señor Jesús. El Señor Jesús no murió por ser un mártir. El Señor Jesús murió para pagar tus pecados y los míos. A la cruz no lo llevaron los romanos, lo llevó tu pecado y lo llevó mi pecado. Tú y yo somos tan culpables como ellos. Y debemos tener esa misma desesperación que los judíos tuvieron en aquel entonces. Al momento de saber lo culpable que somos, al momento de saber todo esto, debe atravesarnos estas palabras también en nuestros corazones y decir: ¿qué hemos hecho? Somos culpables. Matamos al Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? El apóstol Pedro, en el siguiente versículo, les habla de una manera muy práctica. Pero el apóstol Pablo habla este mismo tema desde una perspectiva más teológica. Habla más de manera doctrinal. Y es lo que acabamos de leer. Habla acerca de la justificación, de cómo Dios, a pesar de ser culpables, nos concede la inocencia a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él nos habla acerca de que Dios puede hacernos salvos, no por cumplir la ley, porque ya estamos conscientes de que ese comodín ya no lo podemos usar. Ya la ley ya la rompimos. Vamos a ver los 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10 mandamientos has roto? ¿Mentir? Sí, ya, con ese. Perdimos. Somos culpables. Ya vimos que la ley no la podemos cumplir. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, este pasaje que leímos nos enseña que Dios nos hace justos, nos da la inocencia cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y dice, me encanta porque el pasaje dice: sea quien fuere que ponga su fe en Jesucristo, Dios le concede su justicia, Dios le concede la inocencia. Olvídate de la ley moral, o sea, olvídate de la exigencia. Solo Cristo puede liberarte. Eso quiere decir que tú ya tienes que quitarte la idea de decir: para que Dios no se enoje conmigo tengo que cumplir. No va por ese lado. No va por ese lado. Porque ya perdiste por ese lado. Si te metes por esa puerta, ya perdiste, ya perdimos. La otra puerta se llama gracia. Y esa gracia es: tú no me vas a complacer a mí, tú no me vas a agradar a mí. Cristo sí me agrada. Entonces, recibe a Cristo para que Cristo en ti ahora sí pueda agradarme. Dice el Señor Jesús, los fariseos en aquel entonces, cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, lo criticaban mucho porque se juntaba con las prostitutas, con los publicanos. Los publicanos eran, pues, burócratas, gente del gobierno, corrupta, abusiva y demás. Y entonces los publicanos decían: este maestro enseña la ley y se junta con esta clase de gente. ¿Cómo es posible? ¡Qué pecador! Pero esa clase de gente, al momento de escuchar el mensaje del reino de Dios, se arrepentía. Era consciente de su pecado. Ellos eran conscientes de que eran pecadores. Ellos eran conscientes de que, no, sí, la verdad, yo solo no puedo. Yo ya la regué. Yo ya estoy condenado. Pero Jesús les hablaba acerca del mensaje del reino de Dios y de cómo Dios va en busca de la oveja perdida. Y era un mensaje que decía: entonces tengo esperanza. Entonces tengo esperanza de volver a reconciliarme con Dios.
Y ese mensaje les daba ánimo y les cambiaba su corazón. En cambio, los fariseos decían, yo soy una persona que cumple la ley, yo soy una persona buena, yo soy una persona que me esfuerzo, entonces yo agrado a Dios por mis propios méritos. Cuando los fariseos criticaban al Señor Jesús, Él les decía, ustedes no saben, no tienen ni idea, que en el camino hacia el Padre, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Porque ustedes están tratando de ganarse el favor del Padre por medio de sus obras, por medio de sus esfuerzos, cuando estas personas pecadoras están confiando simplemente en el Padre, en su gracia, su perdón, su misericordia. Ahora, a ver, ¿me estás diciendo que no importa lo que haya pecado y ya simplemente el pecado desaparece? ¿No viene siendo hasta cierto punto la misma injusticia de lo que estamos hablando? De que si Dios dice, bueno, está bien, ya pecó, entonces agarro el pecado y lo quemo. O como que hago como que no pasa nada. ¿No es eso también injusto? ¿No es pasar por alto una ofensa al final de cuentas? Esa es una perspectiva y al final de cuentas, como te digo, el día de hoy vamos a hablar acerca de la injusticia más justa. Porque el pecado que tú y yo hemos cometido, Dios no lo pasa por alto. No dice, bueno, está bien, ya, hago oídos sordos, memoria borrada de lo que tú hiciste y ya, no pasa nada. Tú y yo pecamos y eso tiene que ser pagado. Esa condenación tiene que ser pagada. Ese delito tiene que ser pagado y la Biblia dice que ese delito tiene que ser pagado con el castigo de Dios. Aquí la situación es que Jesús estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí ese delito. No fue pasado por alto, sí fue pagado. La diferencia fue que tú no lo pagaste, lo pagó Jesús. Él, inocente, Él no tenía que haber pagado absolutamente por ningún pecado porque no pecó en absolutamente nada. Aunque se le hayan presentado todas las tentaciones durante esta vida, no cedió ante nada, ni ante una mentira piadosa, nada. Él fue siempre justo, siempre obediente. Costara lo que le costara, incluso lo llevó a la muerte, obedeció al pie de la letra al Padre. Y esa inocencia le era merecedora a no pagar, no sufrir el castigo del Padre, a diferencia de tú y yo. Sin embargo, Él dijo, yo pago. Yo pago por todos ustedes. Hay una ilustración que me gusta mucho de un autor que se llama Max Lucado. En uno de sus libros escribe que un día fue con su esposa de aniversario a una playa. Y mientras estaba en esa playa, bueno, antes de ir a esa playa, habló con algunos de sus amigos y les dijo, mira, pues voy a ir con mi esposa a esta playa. ¿Qué lugares me recomiendan? Voy en plan luna de miel, entonces pues me gustaría algo romanticón, algo bonito y pues, que podamos pasar un buen momento. Mira, acércate a esta calle, vete por acá, ahí hay un restaurante que se llama así y ahí va a estar muy padre para que disfrutes un buen momento con tu esposa. Perfecto. Se van, disfrutan su viaje de aniversario y llegan un día a cenar a este restaurante. Se presentan ante este restaurante. Pero ¿cómo vas tú a la playa? Bermudas, relajado, fresco, chanclas a lo mejor, guaraches, no sé. Algo fresco porque las playas son calientes. Y dice que iba con su esposa al restaurante y cuando iban entrando, la persona que está a la entrada y que asigna las mesas les dice, ay señor, ¿quiere entrar? Sí, a eso vengo. Qué pena señor, pero no puede entrar. ¿Por qué no? Dice, es que mire, ese es un restaurante elegante y la política de ese restaurante es que las personas no pueden entrar, los hombres específicamente, no pueden entrar sin saco. Dice, ¿cómo que no pueden entrar sin saco? Dice, lo siento, señor, del restaurante. Dice, mira, dame chance de entrar. Dice, yo soy turista, ¿yo cómo voy a saber, cómo voy a traer un saco a la playa? Es ridículo, ¿no? Voy a ir a la playa, pues muy bien trajeado. No. Dice,
lo entiendo, Señor, créame que lo entiendo, no es la primera vez que me pasa. Dice, pero entiéndame también, es una política del restaurante, yo no la puse. Y mi labor es ser justo, cumplir con esa política. Porque si yo lo dejo pasar y mi gerente ve a una persona sin saco dentro del restaurante, no lo van a regañar a usted, me van a regañar a mí y hasta me van a correr. Entonces, lo siento. Dice, ya empezaba como que a decepcionarme, a desanimarme, cuando dice, espérame tantito, señor. Se mete y se mete como a un cuartito que estaba atrásito de donde él estaba y sale sin el saco. Él traía ya un saco, pero sale sin su saco y se lo da a Max. Dice, mire, aquí está, le presto mi saco, póngaselo y pasa, disfrute su noche. Y ya pasaron, disfrutaron. Y aquí vemos algo bien importante. Vemos esta situación en donde se cumple la justicia, pero al mismo tiempo vemos misericordia. ¿Fue justo esta persona que dejó entrar? Sí, ¿por qué? Porque la regla es, tiene que pasar con saco. ¿Max pasó con saco? Sí. Pero esta persona tuvo que quitarse su saco y dárselo para que este hombre pudiera pasar. De la misma manera, Dios mostró su justicia. Él le otorga la salvación a las personas, hace inocentes a los que somos culpables. No porque tú tengas inocencia, no porque tú seas inocente, sino porque la inocencia de Cristo, como si fuera ese saco, te cubre. Y al ponerte tú, al revestirte de Cristo, Dios te ve inocente. Y ahora sí, pásale. No por tus obras, no por tus méritos, sino por lo que Cristo hace, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. De esta manera vemos que Dios no está en contra del hombre en realidad. Dios está en contra del pecado. Dios no quiere deshacerse de la humanidad. Él quiere deshacerse de la maldad, Él quiere acabar con el pecado. Lo malo es que nosotros estamos cargando ese pecado. Y Dios, para poder deshacerse de ese pecado, manda a su Hijo para que en la cruz destruya el poder del pecado y que todas las personas que creen en Cristo y lo aceptan en su vida, reciben esa justicia de Dios, reciben esa inocencia del Padre. Y solamente a través de eso es que ahora podemos nosotros también ser justos. ¿Qué piensas tú de esto? Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos tomar muchas actitudes, pero me gustaría que reflexionáramos particularmente en 3 actitudes que debemos tomar. La primera es humildad. Contrario a lo que hacían los fariseos, que decían, yo por mi justicia, por mis buenas obras, por mis méritos, por mi conocimiento, por mi familia que también son fariseos, porque nosotros somos importantes. No, olvídate de eso. Reconoce que tú eres pecador. Reconoce que tú delante de Dios estás en una situación de condenación. Y reconoce que no puedes hacer nada sino solo Dios. Al mismo tiempo, si tú eres humilde y reconoces que eres pecador, reconoces que estás en la misma situación que todas las personas. Eso quiere decir que ni tu vecino, que a lo mejor consideras la peor persona del mundo, es mejor o peor que tú, sino que todos son iguales. Humildad. Si tú estás bien delante de Dios, no es por ti, es porque a lo mejor ya en fe aceptaste a Cristo. Y la otra cosa también es agradecimiento. Saber que somos perdonados por Dios, aún sin merecerlo, nos hace ser agradecidos con Él. Créeme que Dios no tenía necesidad de hacer esto. Dios pudo haber dicho, me falló esta humanidad. Destruida, vuelvo a crear otro mundo. Pudo hacerlo. Y muchas veces decimos, hay mucha maldad en el mundo. A ver, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? Porque nosotros somos los malos. Si acaba con la maldad, acaba con nosotros. Uno de los profetas dijo, por la misericordia de Dios, no ha sido destruido. ¿Quieres pedir la justicia de Dios? Sales perdiendo. Si Dios quisiera, ya nos hubiera acabado. Pero su amor
su misericordia y su gracia nos da la oportunidad de tener una buena relación con el Padre, de reconciliarnos con Él y de poder tener acceso a Él. ¿Qué actitud? Agradecimiento. Y tercera, la generosidad también. Porque así como ya recibiste de Dios algo que no merecías, ahora tú también puedes transmitirlo a otras personas. Ahora tú también puedes compartir con otros lo que tú ya recibiste, ¿no? Ya sabes que Dios te perdonó, ahora tú puedes compartir con otros acerca del perdón de Dios. Y al mismo tiempo, ya que recibiste el perdón y la misericordia de Dios, también cuando otras personas vengan y te ofendan, también tú puedes extender ese amor, ese perdón y esa misericordia a otras personas. Pero principalmente, puedes compartir a otros esta buena noticia de que Dios nos hace justos mediante Cristo, a todos los que ponemos en Él nuestra fe. Tu vida puede reflejar el Evangelio. La manera en cómo tú te comportes puede reflejar quién está detrás de ti. Cuando tú eres humilde, reflejas esa humildad delante de Dios, las personas van a decir, mira, esta persona no se cree más que yo. Y pues sí, pues viene del mismo barrio de donde yo vengo, hizo las mismas cosas que yo hice, pero ¿por qué está bien? Les empieza a llamar la atención y con tu testimonio puedes acercar a personas a Cristo. Con la generosidad puedes compartir con amigos, con familiares, con muchas personas. Pero déjame te digo algo, no pierdas el asombro por el Evangelio jamás. Nunca te acostumbres a que eres salvo. Nunca lo consideres ya como un hecho. No pierdas ese gozo de tu salvación. No digas, sí soy salvo, sí soy salvo. Gózate siempre que lo pienses. Recuerda de dónde Cristo te sacó y recuerda de esta angustia. Y vive agradecido, vive humilde y vive generoso con todas las personas. Recibe siempre, alégrate, emociónate y gózate con la salvación que Cristo ya te ha dado. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y permites que podamos ser salvos, Señor. No lo merecemos, nadie de los que está aquí lo merecemos, ni nadita, Señor. Pero en tu amor, en tu misericordia, tú nos das esta oportunidad, Señor. Gracias por darnos este gran privilegio. Permítenos nunca creer que lo merecíamos, sino siempre ser agradecidos contigo, Señor, y vivir compartiendo, Señor, este mismo mensaje y esta buena noticia a las demás personas. En el nombre de Jesús, Señor.